Buenos días. Esta es la clase 4 del módulo 4 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En el transcurso de este módulo ya hemos visto los conceptos de cómo definir funciones, el uso de modelos lineales, modelos no lineales y la optimización de los parámetros en la construcción de funciones. En esta clase nos concentraremos en el modelo de regresión logística. Brevemente, para entender la regresión logística, daremos una revisión de la regresión lineal, no lineal y de los modelos lineales, cuándo utilizarlas y cómo interpretarlas. Acá tenemos un ejemplo de regresión lineal. Tenemos una tabla de datos en los que a diferentes tiempos se midió la concentración de una sustancia, que podemos ver en esta gráfica. Concentración es nuestra variable dependiente y tiempo es la variable independiente. Podemos ver claramente que los puntos se acomodan siguiendo una recta, por lo que decimos que la concentración puede ser ajustado con una función lineal del tiempo, donde la concentración sería igual a un parámetro A más B por un parámetro T, donde A es la ordenada del origen y B es la pendiente. Concentración es nuestra variable dependiente y T es nuestra variable independiente. Utilizando una función de ajuste en R, podemos obtener los parámetros de A y B que vemos en este caso. El parámetro A sería 24,29 y el parámetro B 206. Y este es el valor de R cuadrado, que es el valor que nos está indicando el buen ajuste del modelo. La línea roja representa la representación de nuestro modelo que, como podemos ver, sigue muy bien el trazado de los puntos. ¿Cómo interpretamos una regresión lineal? Bueno, la función que nosotros obtuvimos en base a nuestros datos experimentales es esta, que la concentración es igual a 2.06 multiplicado por el tiempo más 24,29. ¿Esto que nos está indicando? Que al inicio del experimento, cuando el tiempo valga 0, la concentración es 24,29 y que cada minuto que transcurre de tiempo la concentración varía en 2,06 unidades. Junto con el análisis de regresión lineal que ya hemos aprendido en la primera clase, podemos realizar el test de correlación o core-test, que nos da el coeficiente de correlación cuyo valor, si es cercano a 1, nos indica que hay una correlación positiva, es decir, cuando el tiempo aumenta también aumenta la concentración, y si es negativo nos está indicando una correlación inversa, es decir, cuando el tiempo aumenta disminuye la concentración. En este caso encontramos un valor muy cercano a 1, lo que nos está diciendo un muy buen ajuste y que está apoyado en un p-value extremadamente pequeño. Veamos con la regresión no lineal. La regresión no lineal es similar. Tenemos valores de una variable independiente que siempre representamos en azul y una dependiente que representamos en rojo. Cuando hacemos la gráfica de la variable dependiente en función de la variable independiente, vemos que en este caso es claramente una distribución que no está sobre una recta. Por lo tanto, si quisiéramos obtener un modelo que represente y ajuste estos puntos, deberíamos recurrir a un modelo no lineal. En este caso, por experiencia que excede a este curso, podemos decir que el ajuste de esta función es una función cuadrática del tipo que tenemos acá. Podríamos decir que milivoltio es igual a un parámetro A multiplicado por el logaritmo de la concentración elevado al cuadrado más B por el logaritmo de la concentración más C. Y utilizando la función NLS, que ya hemos visto, podemos obtener los parámetros. Generamos un objeto y luego lo que planteamos es los milivoltios, que es nuestra variable dependiente, en función de la función que hemos establecido, que sería A por el logaritmo al cuadrado más B por el logaritmo más C, dándole ciertos valores iniciales con lo que obtenemos los parámetros y que nos indica si estos son significativamente diferentes de 0 o no.
Con estos parámetros que obtuvimos acá, podemos reconstruir nuestra función, donde los milivoltios dependen del logaritmo de la concentración al cuadrado y del logaritmo de la concentración elevado a la potencia 1. Con esta función podemos reconstruir nuestro modelo y representarlo sobre los puntos y obtendríamos una gráfica de este tipo donde vemos que el modelo ajusta muy bien a los valores experimentales. Veamos los datos que analizamos en estos dos casos. En el primer caso teníamos como variable dependiente la concentración e independiente el tiempo. En el segundo caso como variable dependiente los milivoltios y como independiente el logaritmo de la concentración. Vemos que en ambos casos la variable dependiente como la variable independiente son variables continuas. ¿Pueden ser las variables independiente y dependiente variables categóricas? ¿Se puede hacer regresión? Veamos en primer caso una regresión con variables de tipo independiente categóricas. Esto ya lo hemos estudiado. Para esto aplicamos modelos lineales. Es decir, con variables continuas, independientes y dependientes podemos aplicar modelos lineales y no lineales. Ya cuando empezamos a trabajar con variables categóricas debemos aplicar los modelos lineales que ya hemos visto. Por ejemplo, supongamos que tenemos como variable dependiente una variable que llamamos k, que toma valores continuos. Y como variables independientes tenemos dos. El tratamiento, que es una variable discontinua, dicotómica en este caso, toma el valor t1 y el valor t2, y g, que toma valores continuos también. Podemos encontrar un modelo que represente a k, que es nuestra variable dependiente, en función de tratamiento y g. La realidad es que sí. No tendríamos ningún problema si quisiéramos expresar k en función de g, porque sería una regresión lineal o no lineal como la que ya hemos visto. Pero ¿cómo incorporamos el tratamiento? Para ello, lo que analizábamos primero era la relación entre las variables. K es nuestra variable dependiente y g y tratamiento son nuestras variables independientes. Entonces debemos analizar estas dos gráficas. Lo que vemos acá, cuando k está acá, quiere decir que todo el eje vertical, es k. Entonces esta gráfica de acá lo que nos está expresando es la relación que hay entre k y g. Esto lo que nos indica que a medida que aumenta g, está aumentando el valor de k. Y cuando vemos el tratamiento, que es una variable categórica, también vemos que para el valor 1 tenemos los puntos de la variable k, que cuando pasa al valor 2 los puntos están más altos. Entonces podemos decir, bueno, al aumento de g aumenta k y al aumento de la categoría de trat también aumenta k. Con esto podríamos plantear un modelo lineal diciendo que k va a ser igual a A por el tratamiento más B por g más una variable c. Y esto lo hemos visto, para ello planteamos un modelo lineal donde decíamos, bueno, k es función de trat más g, utilizando los datos de nuestra tabla, y eso asignaba un objeto que luego con la función summary nos permitía obtener los parámetros de nuestro modelo. El parámetro para g es 2,91, lo que quiere decir que por cada unidad que aumenta g va a aumentar k en 2,91, y el parámetro de trat2 es 3,06, lo que nos está indicando que el valor de k es mayor para el tratamiento 2 que para el tratamiento 1 al que se le asignó el valor de 0. Con estos parámetros yo podría reconstruir nuestro modelo. El parámetro k sería igual, para el tratamiento 1 sería igual a 0, porque al tratamiento le asigna 3 cuando era el tratamiento 2, entonces 0 más 2,9188 por g, 2,91 es el parámetro de g, menos 0,9138 que es nuestra intersección, u ordenada al origen. Cuando expresamos el modelo para el tratamiento 2, en lugar de 0 va 30636, que es el valor del parámetro para el tratamiento 2, 2,9184 es el mismo, y menos 0,9138 también. Con estas funciones podemos graficar, acá tenemos los valores de k en función de g, en negro para el tratamiento 1 y en rojo para el tratamiento 2, y las líneas son nuestros modelos. Entonces, en todos los casos que hemos analizado, ¿qué hemos tenido? Si vemos los rectángulos en rojo, eran nuestras variables dependientes. En el primer caso nuestra variable dependiente era continua, en el segundo caso también una variable cuantitativa continua, y en el tercer caso también.
Dentro de las variables independientes teníamos casos donde la independiente era continua, acá también, pero en este caso tuvimos independientes continuas y discontinuas. Por lo tanto, con esto podemos plantear modelos donde la variable dependiente es continua y las independientes pueden ser continuas o discontinuas. ¿Puede ser la variable dependiente categórica? Y la respuesta es sí. Para eso vamos a utilizar la regresión logística. La regresión logística se aplica, por ejemplo, cuando tenemos una variable dependiente que puede tomar, por ejemplo, el valor 0 o 1 y estamos aplicando, por ejemplo, un tratamiento que puede ser T1 o T2. Y, por ejemplo, lo que queremos saber, si el estado, supongamos que 0 es un estado de remodelado óseo normal y 1 es un estado aumentado. Y lo que queremos saber es si el estado 0 o 1 depende de los niveles de tratamiento. Es decir, nuestra función es que el estado que vamos a plantear es que el estado es una función del tratamiento. Entonces el tratamiento es una variable categórica, puede tomar el valor 0 o el valor 1. No podemos aplicar regresión lineal, ni no lineal, ni modelo lineal, porque para las variables dependientes no podemos utilizar variables categóricas. Entonces veremos cómo funciona la regresión logística. En la regresión logística queremos saber si el estado de remodelado 0 normal o 1 aumentado depende de los niveles de tratamiento aplicado. Entonces, en la regresión logística, la variable dependiente es el logaritmo de la relación de odds. ¿Qué es la relación de odds? La relación de odds es el logaritmo de la probabilidad de que una unidad experimental esté en el estado 1 dividido 1 menos la probabilidad de que esté en el estado 1. No se preocupe si no lo comprende completamente, lo importante es las conclusiones que saquemos de aplicar este modelo. Entonces, el modelo que planteamos en la regresión logística es eso. En lugar de existir como variable dependiente el valor de la variable dependiente, lo que existe es el logaritmo de la probabilidad de encontrarme en uno de los estados dividido 1 menos la probabilidad de encontrarme en ese estado. Y eso es una relación lineal, es la ordenada del origen más b por la variable independiente. Esto ya lo vamos a ver, se entenderá mejor aplicándolo. El código para R es este, glm es la función que se halla en el paquete stat instalado en el momento que usted colocó R en la computadora. Y se escribe de la misma manera que un modelo lineal. Estado como función del tratamiento, le indicamos de dónde sacamos los datos y luego va un argumento que se llama family binomial. Se obtiene el summary y alguna otra información como los odds ratio, que ya veremos su interpretación. Bueno, muy bien. Pasemos entonces al espacio de trabajo para aplicar este tema de regresión logística. Bueno, muy bien. Acá estamos en nuestro espacio de trabajo. Yo ya he arrancado R. En esta clase, como siempre, tenemos un archivo de texto en el que tenemos el desarrollo del tema con un índice para elegir cada uno de ellos. Lo vamos a cerrar. Una tabla, una planilla de cálculo que tiene dos tablas. El desarrollo va a ir sobre la tabla R441 y en la tabla R442 haremos al final un análisis. La cerramos también y acá estamos en nuestra consola. Entonces la tabla R441 ya fue establecida y introducida y pediremos un summary. Tabla R441. Entonces acá tenemos tres variables, una variable var, una variable trat y una variable estado. La variable estado, si vemos acá en la tabla, toma el valor 0, 1. 0 corresponde a sano y 1 corresponde a enfermo. Vamos a suponer que todas estas son, cada una es una unidad experimental a la que le aplicamos un tratamiento y luego evaluamos el estado de la enfermedad, si la enfermedad está presente o no. Si está ausente luego de aplicar el tratamiento, quiere decir que está sano y le damos el valor 0, pero como en este caso, por ejemplo, si aplicamos el tratamiento y tenemos el valor 1, quiere decir que a pesar de haber aplicado el tratamiento quedó enfermo. Y la otra variable var es una variable medida en cada una de las unidades experimentales, que podrá o no tener influencia sobre el estado. Si volvemos al summary, es importante cuando apliquemos la regresión logística que la variable que vamos a utilizar como variable respuesta, nuestra variable dependiente va a ser el estado, que toma el valor 0 o 1, sano o enfermo. Es importante que esa variable se halla en estado de factor. Entonces para eso, recordamos de las primeras clases,
vamos a trabajar la variable estado, la vamos a pasar a factor. Entonces esto se hacía con la función asFactor, tabla R 441 peso estado. Con esto pasamos la variable y si volvemos a pedir un summary, vemos que ahora tenemos, en total son 60 unidades experimentales, 29 con el tratamiento 1, 31 con el tratamiento 2, 33 son sanos y 27 son enfermos. Entonces lo que nosotros queremos analizar acá es si la probabilidad de estar sano o enfermo depende de qué tratamiento yo he aplicado. Eso es lo primero que vamos a hacer y luego trabajaremos, es decir, que la primer análisis de regresión logística que vamos a hacer es un análisis en el que vamos a analizar como variable dependiente el estado, dicotómica 0,1, y una variable dependiente del tipo también categórica. Para esto vamos a crear un objeto que lo vamos a llamar LR, tabla R 441, y el cual le vamos a aplicar la función para regresión logística. La función es GLM, no tiene que instalar ningún paquete, y lo que analizamos es estado en función de tratamiento. Los datos que vamos a utilizar son los de la tabla R 441 y hay un argumento que no vamos a discutir, pero obviamente que es imprescindible que lo apliquemos, que es family binomial. Está dentro de la teoría de regresión logística, a nosotros nos interesa la interpretación y el uso. Entonces ahí realizar regresión logística, vamos a pedir un summary de la regresión logística de los datos de tabla R 441 con la función que hemos planteado acá arriba. Y acá tenemos el summary. Primero acá nos dice que la fórmula es estado en función de tratamiento, tal cual lo hicimos. Como en toda regresión, lo que obtenemos es los residuos. Como podemos ver, la mediana es cercano a 0, el mínimo es negativo, el máximo es positivo, el primer cuartilo es menos 0,5, el tercer cuartilo es 0,7, lo que nos está diciendo de un buen ajuste. Y después tenemos los parámetros de nuestra regresión. En esta regresión, como tenemos una sola variable, tenemos una intercepción y una ordenada al origen. En ambos casos, el parámetro que representa la intersección es significativamente diferente de 0 y el parámetro que representa el tratamiento T2 también lo es. Entonces, lo que podemos ver acá es que tenemos un buen ajuste de nuestro modelo a los datos experimentales. Entonces, muy bien, con esto nosotros podríamos construir un modelo. ¿Cuál sería el modelo? Que lo voy a escribir, pero esto está más fácil en el apunte, que el logaritmo de la probabilidad de estar en estado 1, es decir, de estar enfermo, dividido en el estado 1, dividido 1 menos la probabilidad de estar en el estado 1, esa es nuestra variable dependiente en realidad, va a ser igual a la ordenada al origen, que es menos 1.8326, más 2.8886, que es nuestro parámetro que tenemos acá. Esto sería nuestra función cuando trabajamos con el tratamiento 2. Esto sería para el tratamiento 2. Si escribiéramos la misma función para el tratamiento 1, sería igual. Nada más que el parámetro para el tratamiento 2 es 2,88, mientras que para el tratamiento 1 es 0. Esto es similar como cuando trabajamos en modelos lineales, variables categóricas. Por lo tanto, esta sería la función que me quedaría escrita para el tratamiento, esto sería para el tratamiento T1. Como verá después en el apunte, nosotros de acá, de estas dos expresiones, podemos despejar la probabilidad de cada uno. Y lo que hallamos, acá no lo voy a hacer, pero está más fácil hacerlo sobre papel. En este caso, si yo despejo la probabilidad, obtengo que si aplico el tratamiento 2, la probabilidad que tengo de que una unidad experimental sea enferma es del 92%, mientras que si aplico el tratamiento 1, la probabilidad que tengo de que permanezca la enfermedad es de 1,4%. Y esta es la información que nos permite sacar la regresión logística, es decir, nos permite
sacar qué probabilidad hay de estar en el tratamiento 1, de estar en el estado 0 o en el estado 1 cuando yo incorporo o no ciertas variables independientes. En este caso diríamos que una unidad experimental que recibió el tratamiento 2 tendrá una probabilidad del 92% de estar enferma, mientras que una unidad experimental que recibió el tratamiento 1 tendrá una probabilidad de 1,4%. Veamos algunos otros cálculos que podemos hacer. Cuando hacemos regresión logística, una de las variables interesantes de utilizar, una de las salidas importantes son lo que se conocen como odds ratio. Los odds ratio se calcula aplicando una función que vamos a escribir y es xp cbind odds ratio igual a coeficientes. Estos son funciones, se escriben así, no me pregunte por qué. Es del objeto que escribimos RL, tabla R 441. Y coma, conf int, intervalo de confianza sería esto acá, de la misma tabla, regresión logística de la tabla R 441. Es decir, estoy pidiéndole los coeficientes de la regresión logística y el intervalo de confianza. Acá tenemos que cerrar un paréntesis y otro más. Y acá los cálculos. Acá tenemos el odds ratio de la intersección y los radios del tratamiento 2. Vamos a ver cómo interpretamos estos valores. En primer lugar, lo que debemos evaluar si el odds ratio es diferente o no de 1. ¿Qué significa el odds? Odds es una relación. Cuando yo tengo un caso, tengo una situación en la que tengo, para entenderlo claramente, una situación en la que tengo unidades experimentales que están enfermas o sanas al aplicar uno u otro tratamiento, se llama relación de odds a la relación que hay entre enfermos y sanos para un dado tratamiento. El odds ratio es la relación que hay entre enfermos y sanos en un tratamiento con respecto a enfermos y sanos en otros tratamientos. Entonces veamos el odds ratio para el tratamiento 2. El odds ratio para el tratamiento 2 es 17. ¿Esto qué quiere decir? Casi 18. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación que hay entre enfermos a sanos en el tratamiento 2 es 18 veces mayor que la relación de enfermos a sanos que hay en el tratamiento 1. Y eso se condice con la probabilidad de estar enfermo en el tratamiento 2 con respecto al estar en el tratamiento 1. Si la relación de enfermos a sanos en el tratamiento 2 es 18 veces mayor que la relación de enfermos a sanos en el tratamiento 1, es entendible que la probabilidad de estar enfermo con el tratamiento 1 sea tan bajo de 1,4 y la relación de estar enfermo con el tratamiento 2 sea tan alto como el 92%. Ahora, ¿cómo interpretamos si este valor de odds ratio es significativamente diferente de 0? De la siguiente manera. Si el odds ratio valiera 1, ¿qué querría decir? Que la relación enfermos a sanos en un tratamiento es igual a la otra. Por lo tanto, un odds ratio de 1 nos está indicando que no hay diferencia. Por lo tanto, cuando analizamos el intervalo de confianza, para decir que el odds ratio es un valor significativo, es importante que en el intervalo de confianza no quede comprendido el 1. Como vemos acá, 17,96, es decir, casi 18, está en un intervalo de confianza de 5 a 76, con lo cual decimos que este odds ratio es estadísticamente significativo, y lo mismo pasa con la intersección que nos dio 0,16 y no incluye al valor 1. Bueno, muy bien. Podemos hacer algunos otros razonamientos importantes acá y son los siguientes. Vamos a pedir una tabla que ya hemos aprendido con la función table y de la tabla R 441 peso trat y tabla R 441 peso estado. Acá, ahí está. Ejecutamos este comando y acá tenemos esta distribución.
que condice con los valores de O-radio y las probabilidades. Fíjense que para el estado 1 tenemos de 29 individuos que recibieron el tratamiento 1, 29 están sanos y 4 están enfermos. Mientras que del tratamiento 2, sí, solo 8 están sanos y 23 están enfermos. Entonces, si nosotros calculáramos, podríamos calcular acá el odds ratio como lo hemos definido recién. Es la relación de enfermos a sanos en un tratamiento, sería 23 dividido 8. Este sería la relación enfermos a sanos en el tratamiento 2. ¿No es cierto? Entonces, vamos a poner acá un paréntesis y otro paréntesis al final. Y a eso lo vamos a dividir por la relación de sanos a enfermos, que es en el tratamiento 1. Si ejecuto esto, veremos qué nos da. OR, y al calcular el valor de OR nos da 0,46. Acá me he equivocado en algo, porque sí, vamos a volver a hacerlo. Es enfermos a sanos, y acá es 4. Los enfermos en el tratamiento 1 son 4, dividido los sanos, que son 25. Volvemos a calcular. Y ahora sí, calculamos el OR y nos da 17,96, que es exactamente el mismo valor que nos dio acá. Entonces, esto es una forma de comprobar qué es lo que nos está indicando OR. Como dijimos, la relación sanos a enfermos, enfermos a sanos en un tratamiento, dividido enfermos a sanos en el otro. Cuando el OR tuvo un valor mayor que 1, nos está indicando que la cantidad de enfermos a sanos en el primer tratamiento es más grande que en el segundo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer, utilizando la misma tabla, Summary, tabla R441. Utilizando la misma tabla, vamos a hallar la probabilidad de encontrar individuos en estado 0 o en estado 1 en función del tratamiento aplicado y en función de la variable var que vamos a introducir. Lo vamos a editar de lo anterior al modelo de regresión logística que teníamos acá. A este lo vamos a llamar RL tabla 441 completo. ¿Por qué? Porque vamos a incluir todas las variables. Entonces, nuestro modelo, que va a ser estado en función del tratamiento más var. El resto va a ser exactamente igual. Ejecutamos y lo que vamos a hacer es pedirle un summary, el cual analizaremos. Entonces, lo que vamos a pedir es un summary de regresión logística de tabla 441 completo. Y acá tenemos el modelo, que nos está indicando esto. Como siempre, la parte más importante es la parte de coeficientes. Entonces, acá lo que vemos es que la intersección vale menos 3,19 y es significativamente diferente de 0. Que el coeficiente del tratamiento T2 vale 1,88. Como el T2 es una variable de tipo cualitativa, no aparece el tratamiento 1 porque le asignó el valor 0. Esto lo que nos está indicando es que el tratamiento 2 como es positivo, está aumentando la probabilidad de que se presente la enfermedad, y es significativamente diferente de 0. Y la variable var también es positiva, lo que nos está indicando de que cuanto más grande sea esta variable var, hay más probabilidad de que la unidad experimental que enfrentemos presente la enfermedad. Entonces, esa es la manera en la que hemos analizado. Acá abajo vemos que nos aparece una serie de números y lo que nos vamos a situar básicamente es en esto. Acá tenemos el índice AIC, que vale 49,83, y este índice nos servirá para comparar con otros modelos para ver si es mejor o peor el ajuste. Debemos recordar que cuanto más pequeño es el valor de AIC, mejor es el ajuste.
Lo que vamos a ver ahora son los odds ratio, que son los valores que en general manejamos cuando trabajamos con regresión logística. Para escribirlo buscaré el odds ratio que habíamos escrito antes, que está acá. Para odds ratio usamos esta función xp-cbind odds ratio igual a los coeficientes de la regresión logística de tabla 441 completo, porque así lo llamamos. Y lo mismo acá, con el intervalo de confianza que necesitamos para poder decidir si nuestro ratio es significativamente diferente de 1 o no. Entonces ejecutamos y acá lo está calculando y ya nos va a mostrar dichos valores. Y vamos a ver cómo los interpretamos. Entonces, muy bien. Está dando un poco, ahí estamos, acá estamos. Muy bien. La parte interesante está acá. ¿Qué nos está diciendo esto? Con el intervalo de confianza tampoco incorpora el 1, aunque esté cerca. En las variables continuas, ya explicaremos más adelante, podemos tener valores que estén muy cercanos a 1. Pero el asunto es si lo incluye o no. ¿Cómo interpretamos el odds ratio del tratamiento 2? Nos quiere decir que en este modelo esto nos está diciendo 6,6, que quiere decir que la relación enfermos a sano en el tratamiento 2 es 6,6 veces mayor que la relación enfermos a sano en el tratamiento 1. Y lo que nos está diciendo el VAR 1,0091 es un valor mayor que 1, lo que nos está indicando que a mayores valores de esta variable VAR tendremos más probabilidad de presentar la enfermedad. Lo que vamos a ver ahora es cómo elegir el mejor modelo, porque acá hemos hecho un modelo incluyendo la variable VAR o no incluyéndolo. Entonces, ¿cuál de los dos modelos es el mejor? Bueno, muy bien. Nosotros ejecutamos recién este modelo, que es el modelo completo, lo llamamos RL tabla 441 completo. Vamos a volver a ejecutar. Lo que vamos a hacer ahora es cargar la biblioteca que llamamos MAS, que ya hemos utilizado en las clases anteriores para elegir el mejor modelo lineal. En esta biblioteca tenemos la función step-aik que nos permite trabajar. Entonces vamos a designar un objeto que lo vamos a llamar step, regresión logística de la tabla R 441. Este objeto va a almacenar la salida de nuestra función step-aik, que la vamos a aplicar a este modelo completo, a RL tabla R 441 completo. Y como recordará, usábamos un argumento que era direction both. Entonces acá lo ejecuto y tengo la salida. Acá me da el valor de AIC de arranque, o sea, este sería el valor de AIC para mi modelo completo, incluyendo las dos variables. Como vemos acá, estado en función de tratamiento y variable. Y acá en la primera línea nos dice exactamente lo mismo. Si yo no hago nada, no toco nada en ninguna variable, AIC vale 49,893. Si saco el tratamiento 1, el valor de AIC sube, lo cual me está indicando de que el tratamiento 1 no lo puedo sacar o no me conviene sacarlo, porque las variables que me convienen retirar son las que me hacen descender el valor de AIC. Si sacara la variable VAR, lo que veo es que también el valor de AIC aumenta, por lo tanto, sacar cualquiera de las dos variables me lleva a valores de AIC más altos, con lo cual decido que no me conviene sacar ninguna de las dos variables y que el modelo planteado en esta situación, estado como función de tratamiento y VAR, es el que mejor representa a la variancia, a la variabilidad de la variable estado. Bueno, muy bien, acá estamos en la planilla de cálculo, tabla R44. Vamos a trabajar con la tabla R442. En esta tabla, ¿qué tenemos? Tenemos valores de la variable VAR, que acá he construido valores que van de 100 en 100, de 0 hasta 2500.
Entonces son valores que, ordenados de 0 a 2500, que barren el rango de valores que tenemos en nuestra tabla con la que hemos trabajado, que era esta. Acá en esta tabla tenemos los valores de la variable var, que son valores reales, valores bajos, 42, 27, y llegando a valores de 1900, 2300, entonces 2300 es el valor máximo, 2300 y algo, entonces yo tomé acá como valor de la variable var de 0 a 2500 para barrer todo el rango a intervalos regulares. Y acá, para el tratamiento 1 y para el tratamiento 2, lo que he hecho es calcular la probabilidad de estar enfermo utilizando los modelos obtenidos. Entonces, a partir de la función que nosotros ya conocemos, que es el logaritmo de la probabilidad de estar enfermo dividido 1 menos la probabilidad de estar enfermo igual a la ordenada al origen, más un parámetro por la variable, más otro parámetro por el tratamiento, de ahí podemos despejar la probabilidad de estar enfermo, y cada uno de estos datos que tengo acá es la probabilidad de estar enfermo luego de aplicar el tratamiento 1 para cada uno de los valores de la variable var. En cambio, en esta columna tenemos la probabilidad de estar enfermo luego de aplicar el tratamiento 2, con cada uno de estos valores tenía un parámetro positivo, es decir, la probabilidad de estar enfermo aumentaba al aumentar el valor de la variable. Con valores de la variable de aproximadamente 500 llegamos casi a una probabilidad del 100% de estar enfermo. Así que aquellos individuos que tienen valores de la variable de cercano al 100% es muy probable que los encontremos enfermos. Cuando vemos la variable, el tratamiento T2, tenemos un comportamiento similar pero desplazado hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que con valores más bajos de la variable, al haber aplicado el tratamiento 2, tenemos probabilidad elevada de estar enfermo. Si trazáramos una línea acá, por ejemplo, a un valor de 250, lo que vemos es que con 250 y habiendo aplicado el tratamiento 1 tenemos un 20% de probabilidad de estar enfermo, mientras que estaríamos cerca del 100% con el tratamiento 2.